El Salmo 56, Tehilim Nun Vov, lo dijo David HaMelech cuando estaba escapándose de Shaul HaMelech, del rey Shaul, y estaba en la tierra de los Plishtim, en la tierra de los filisteos, en Gaz, en la ciudad de Gaz, cuando los filisteos lo tomaron y se lo llevaron a Ojish, que era el rey de los filisteos en ese momento, diciéndole: este es el rey David, el que se declara como rey en la tierra de Israel, hay que matarlo. Y el rey David se hizo como un loco, y esto ya lo estudiamos también en otro salmo, y en ese momento él compuso, por así decir, este salmo. Nun Vov 56. La menatzei achal yoinas eilem rechoi kim le David michtam bechoi soy plishtim begas. Para el director del coro, al yoinas. Yoinas significa una paloma. Eilem, silenciosa. El rey David se sentía a sí mismo como una paloma silenciosa. Rejoikim, que está lejos de su tierra, lejos de su lugar. Él mismo estaba lejos de su tierra y no podía contestar y decir algo frente al rey de los filisteos porque lo iban a matar. Lo capturaron, lo tomaron para matarlo. Y este salmo es escrito por David y es un michtam. Michtam viene de la palabra kesem, que es en paz, oro. Para el rey David este salmo era apreciado como el oro. Cuando lo tomaron, lo capturaron los Plishtim, los filisteos en Gaz. ¿Veis? 2. Agráciate de mí, Dios, porque me tragaron los hombres, o el hombre, se refiere específicamente a Shaul HaMelech, Sheofani Enosh, me tragó el hombre, todo el día guerrea y me oprime. Gimel 3. Me tragan los que me observan todo el día. Los filisteos, en este caso, donde él se escapó, estaban constantemente observando sus movimientos para decidir realmente si este era el rey David o no. Porque muchos guerrean, luchan contra mí. Morim, elevado, es una petición a Dios. Dios es el que es elevado por sobre todas las cosas. Dalet 4. Yom iro ani eilecho evtach. En el día en que tema, yo en ti voy a confiar. Hey, 5. En Dios alabo su palabra. Su palabra es que Dios dijo que David iba a ser rey a través de Shmuel, el profeta Shmuel. Fue ungido David como rey. Entonces, alabo su palabra, digamos que confía David en la palabra de Dios. En el Ekim Botachti lo irá, por eso confía en Dios y no va a temer. ¿Qué va a hacer? Como una pregunta retórica. ¿Qué va a hacer la carne contra mí? ¿Qué va a hacer cualquier ser humano contra mí? Si Dios dijo que yo voy a ser rey, esto seguramente se va a cumplir. Vov 6. Todo el día mis palabras me entristecen, estoy constantemente hablando y pensando palabras de tristeza. ¿Por qué? Porque contra mí todos sus pensamientos son para el mal, de David HaMelech, de los Plishtim donde él estaba. Zain 7. Yoguru itzpoinu heima akeiva yishmoiru kasher kivu nafshi. Se reúnen e intentan emboscarme. Ellos, mis pasos, cuidan. Akeiva literalmente significa mis talones, pero están constantemente observando los pasos del rey David. Como vemos en la historia ampliamente explicada en el libro de Shmuel, como el rey Shaul constantemente estaba cuidando los pasos del rey David, persiguiéndolo. Y más aún, Kasher Kibu Nafshi, ellos buscan, anhelan, literalmente mi alma, me quieren matar. Por eso es que cuidan mis pasos y por eso se reúnen y me emboscan, etc. Ese es el versículo 7. Ges 8. Al oven palet lomoy be'af amim hoire de loyim. Como pregunta retórica. Como pregunta retórica. ¿Por la maldad van a recibir salvación ellos? Oven es maldad, palet es salvación. ¿Acaso por la maldad que ellos hacen van a ser salvados? Con enojo de pueblos, oire de Elohim, desciéndelos, hazlos descender, Dios. ¿Qué significa el enojo de los pueblos? Rashi explica: en tu enojo, be'afes, en el enojo de Dios, haz descender a este pueblo, que es el pueblo de los Plishtim, los filisteos, entre los cuales yo me encuentro, dentro del cual yo me encuentro, que ellos quieren de cualquier manera buscar mi muerte. El clásico enojo de los Plishtim, de los filisteos contra el rey David, es porque él mató a Golías, que era un gran guerrero de ellos, etc. Y además,
los filisteos sabían que el rey David fue nombrado rey sobre el pueblo judío, y por lo tanto, si tenemos al rey de nuestro enemigo entre nosotros, pues vamos a matarlo. Tes 9. Noidi sofarto oto, sima dimosi benoidejo, aloi besifrosejo. Mi deambular contaste tú, pon mis lágrimas en tu odre, en una bota, en una odre, etc. ¿Acaso no están escritos en tus libros? ¿Acaso tú no los cuentas? Son dos formas diferentes de traducir la palabra sefer. Sefer quiere decir de cuenta, lispoir, mispar, o también de un libro. Entonces, ¿acaso no están escritos en tus libros todos mis deambulares, los lugares donde tuve que ir para escaparme del rey Shaul, y mis lágrimas, etcétera? Tú las cuentas y las escribes en un libro. Yud 10. Entonces, cuando vuelvan, la palabra az literalmente significa entonces, pero aquí se puede traducir como cuando retornen mis enemigos hacia atrás, en el día en que te llame. Esto lo sé porque Dios es mi Señor. Yudalef 11. Belohim ahalel davar, Badoinai ahalel davar. 11. Rashi explica, la primera mención del nombre de Dios es el Elohim, como juez. Incluso cuando tengo juicios contra mí, que se tiene que escapar, que tiene sufrimientos y dificultades, ahalel davar, voy a alabar la palabra de Dios. Y la segunda parte del versículo dice, Ba'avaye, en el nombre de 4 letras de Dios, tetragramatón, es decir, rájame en misericordia cuando tenga bondades y cosas buenas de Dios. Ahalel davar también, de la misma manera, va a alabar la palabra de Dios, como ya explicamos también en otro salmo, que hay que agradecer y bendecir a Dios por lo bueno y por lo no tan bueno. Yud Beis 12. En Dios confío y no temeré qué va a hacer una persona para mí. Yud Gimel 13. Sobre mí, Dios, tus promesas, o sea, cumplir todas aquellas promesas que yo fui haciendo en cada momento que me escapaba. Si Dios me salva de esta, voy a llevar tal ofrenda. Si Dios me salva de esta, voy a llevar tal otra ofrenda. Voy a cumplir mis agradecimientos a ti, mis ofrendas de agradecimiento. Yud Dalet 14. ¿Por qué? ¿Por qué voy a cumplir mis promesas de ofrendas, etcétera? Porque salvaste mi alma de la muerte. ¿Acaso no salvaste mis piernas de ser echado y andaré frente a Dios en la luz de la vida, literalmente? Pero se refiere que retornará a Eretz Israel. Ahora estaba echado de Eretz Israel, de la tierra de Israel, por las persecuciones de Shaul, etc. Entonces yo voy a retornar, Eira Haim, la luz de la vida, que se refiere a retornar a la tierra de Israel, andando frente a Dios, etc. Hay un midrash muy interesante sobre el versículo 13, Yud Gimel, Ola y Elohim nedarejo, sobre mí, Dios, las promesas, o sea, el rey David se está comprometiendo, como dijimos, a pagar todas sus promesas. Voy a agradecerte con toidois. Toidois está en plural, agradecimientos, que se puede traducir en el sentido literal y sencillo, más de una promesa de agradecimiento por más de una salvación de Dios. Pero el Midrash dice algo muy interesante. El Midrash dice que en el futuro por venir, toda la tfilá, todo el rezo se va a anular, excepto los rezos de agradecimiento. Todos los korbanos, todas las ofrendas se van a anular, excepto korban toida, excepto la ofrenda de agradecimiento a Dios. Y esto en realidad es algo complejo de entender. Uno de los fundamentos del judaísmo es, como escribe ampliamente Maimónides sobre el tema, que la Torah es la Torah es eterna y nunca va a cambiar. Ninguna voluntad de Dios puede cambiar. No existe una cosa así. Porque Dios no cambia. Anía, Valle, Loishanisi, dice el profeta, yo soy Dios y no cambié y nunca va a cambiar. Es una de las definiciones de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el Midrash cuando dice que la tefila, el rezo, se va a anular en el futuro por venir, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días? Se va a anular excepto el agradecimiento. Los korbanos de ofrendas se van a anular excepto el agradecimiento. Una de las explicaciones es, en términos concretos, digamos, alágicos, materiales, por cuanto en la época de Mashiach no va a haber pecados, porque está escrito aquí, voy a eliminar
el espíritu de impureza de la tierra, no va a haber pecados, entonces no va a haber necesidad de ofrendas, de pecados y otros tipos de ofrendas. La única ofrenda que va a haber va a ser de agradecimiento. En la práctica, no es que se van a anular porque va a cambiar la voluntad de Dios, de que antes quería tales ofrendas y ahora va a querer tales otras ofrendas. No. Incluso en Yehezkel, en el profeta Yehezkel, están ampliamente definidos los corbanos, las ofrendas que va a haber en la época de Moshiach. Entonces, en la práctica, al no haber pecados, entonces no va a ser necesario traer ofrendas. Al respecto del rezo, por cuanto en la época de Moshiach vamos a tener todo lo que necesitamos, como también explica Maimónides al final de su libro Mishneh Torah, que los Ma'adanim, Metzuim, que Afar, las delicias van a ser amplias y van a estar disponibles, como el polvo, etcétera, como la tierra. Entonces tampoco vamos a necesitar tfila, rezo, para pedirle a Dios tal o cual cosa. Solamente agradecimiento. Esta es la explicación sencilla. De vuelta, no que va a cambiar la voluntad de Dios, sino que en la práctica no va a ser necesario ni los corbanos, ni las ofrendas, ni el rezo tampoco. Hay una explicación un poco más profunda de este mismo asunto, que por cuanto el korban, el concepto de un korban, de una ofrenda, viene de la palabra karoif, lehakriv la Hashem, ofrendar a Dios, que el concepto del korban es el acercamiento del ser humano hacia Dios. Esto es un korban. Por cuanto en la época de Moshiach Dios va a estar revelado en la esencia de Dios va a estar revelada en la tierra. No existe el concepto de acercarse a Dios. No va a ser necesario un korban para acercarse a Dios. Es decir, no que vaya a cambiar la voluntad de Dios, de que ya no van a haber ofrendas, sino que el concepto es que la presencia de Dios va a estar tan revelada que para acercarse a Dios no será necesario un korban. El acercamiento a Dios propio de su revelación en la época de Moshiach hace que sea innecesario, opaca la necesidad de un korban, de una ofrenda. De la misma manera, el concepto de tfila, del rezo, es unión a Dios, a toifel klijeres, una persona que une las diferentes partes de un recipiente de cerámica roto. Esta es la palabra tfila. Entonces, el concepto de tfila es unirse a Dios, trascender el mundo material que vivimos para conectarnos con el mundo espiritual, con Hashem, con Dios. Esto en la época de Moshiach tampoco va a ser necesario. Haciendo a través de un rezo, de verbalizar palabras, vamos a sentir la presencia de Dios concretamente entre nosotros. Entonces, desde esta perspectiva un poco más profunda, entendemos por qué queda opacado el concepto de un korban, de una ofrenda. Acercamiento a Dios no es necesario, ya estamos cerca de Dios. Y el concepto de tfila, del rezo, la conexión con Dios y el trascender el mundo material tampoco es necesario, ya lo vivimos. Ahora bien, tenemos que entender, de acuerdo a esta nueva explicación más profunda, hasídica, sobre korbanos, sobre las ofrendas que son anuladas y sobre el rezo que es anulado, ¿qué significa? Que korban toida, el korban, la ofrenda de agradecimiento, sí va a existir. Y una tfila y un rezo para agradecimiento sí van a existir en la época de Mashiach. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la esencia de Dios va a estar revelada, Dios es infinito. Y por lo tanto, incluso en su revelación de su esencia, aquí abajo en la época de Moshiach, pronto en nuestros días, también hay niveles. Y este nivel más profundo de conciencia de Dios, de percepción de Dios, será accesible solamente a través de un korban toida, de una ofrenda de agradecimiento, de una tfila de agradecimiento, de un rezo y no una petición, sino un rezo de agradecimiento a Dios por todo lo que tenemos. Porque en la práctica, en la venida de Moshiach, la presencia de Dios de vuelta va a estar revelada. Pero esto va a ser algo automático, no va a ser algo que uno tenga que trabajar para percibir la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando incluso en la persona haya un sentimiento de hoidoyo, de agradecimiento, por el cual lleva un korban toida, una ofrenda de agradecimiento, o una tfila de toida, o un rezo de agradecimiento, esto va a abrir las puertas, por así decir, para una revelación divina, incluso más profunda que la revelación normal que va a haber en la época de Moshiach, y que esto lo podamos ver con nuestros ojos de carne y hueso rápido en nuestros días.